En esta película realizaremos un recorrido por la anatomía segmentaria normal de los bronquios mediante microscopía en un volumen sano bajo anestesia local previo por la nariz, la faringe y la epiglotis. Se llega a la glotis previamente inspección de las cuerdas vocales y retinoides. Se realiza el bronquioscopio avanzado hacia la tráquea mientras permanece en el medio de la luz de las vías respiratorias. La tráquea se inspecciona cuidadosamente. Finalmente llega a la carina principal desde donde se originan los bronquios principales izquierdos y derechos. Luego retomamos el bronquioscopio. Sí, ya le dije. Calle. En el sentido de las agujas del reloj y entramos en el bronquio principal derecho. Al final del bronquio principal derecho reconocemos varios puntos de referencia anatómicos importantes. Identificamos el orificio del lóbulo superior derecho, la carina derecha del orificio del lóbulo medio y el orificio del lóbulo inferior derecho. Luego ingresa al óvulo superior derecho, que se divide en el bronquio segmentario apical o RB1, el bronquio segmentario posterior o RB2 y el bronquio segmentario anterior o RB3. Luego retrocedemos y extendemos el bronquioscopio hacia el intermedio. 3. Extendemos el bronquio hacia el bronquio intermedio y aquí identificamos el orificio del lóbulo medio en la cabina derecha, las ramas basales y segmento apical del lóbulo inferior o RB6. Luego ingresamos al bronquio del lóbulo medio, que se divide en el bronquio segmentario lateral o RB4 y el bronquio segmentario medial o RB5. Después de volver al bronquio intermedio, identificamos y entramos en el segmento apical del lóbulo inferior o nuestro B6. Cuando nos extendemos más abajo del lóbulo inferior, llegamos a las ramas basales, la rama basal anterior o RB8. La rama basal posterior o nuestra benigna y la rama basal posterior o nuestra B10. En la mayoría de los casos, la rama basal medial o nuestra B7 se puede encontrar en el lado medial del bronquio o del lóbulo inferior. En este paciente en particular, muestra la B7 que está ausente en esta imagen, y de un paciente diferente muestra un ejemplo de la rama basal medial o nuestra B7 del lóbulo inferior, o después de la inspección de las ramas basales, la B. Bueno, retirados al nivel principal, pasemos de la carina después de girar 90 grados en el sentido contrario de las agujas del reloj y entramos a la parte principal izquierda del bronquio. Esto significativamente que es más largo que el bronquio principal derecho al final. El bronquio principal izquierdo podemos identificar el orificio de la língula izquierda carina, que se separa la parte superior, y el lóbulo inferior en el segmento apical, el LB8. Del lóbulo inferior avanzamos hacia el lóbulo inferior y primero se inspecciona el LB6. Nos retraemos del IB y continuamos más hacia el lóbulo inferior. Aquí podemos identificar la basal anterior o la IB8, basal lateral a una IB9 y la basal posterior en ramas segmentarias a una rama basal medial. Generalmente el izquierdo, después de la inspección de las ramas basales del bronquioscopio, retrae lentamente para llegar al lóbulo superior izquierdo. Al entrar al lóbulo superior izquierdo, reconocemos el bronquio división superior. El bronquio de la língula se divide en el bronquio segmentario superior o LB4 y el bronquio segmentario inferior o LB5. El bronquioscopio se retrae y avanza hacia el bronquio de división superior. Aquí podemos identificar el bronquio segmentario posterior, aplica o LB1 más 2 y el bronquio segmentario anterior o LB3, el LBA1 más 2 suele ser
difícil de inspeccionar debido a su ángulo pronunciado. Una vez que el broncoscopio está bien posicionado, podemos verlo. El bronquiolo aplica OLB1 y el bronquio posterior o ELVA para saber que todos los segmentos han sido inspeccionados y el broncoscopio se retrae lentamente.